Los verdaderos objetivos de la Brigada Mercenaria 2506 se revelarían poco después. Estos objetivos no eran otros que capturar y defender una cabeza de playa por un tiempo relativamente corto, el necesario para desembarcar un gobierno provisional que solicitara de inmediato la ayuda directa de los Estados Unidos. Esta operación no podía postergarse más allá del quinto día del desembarco. Como parte del plan, el gobierno de los Estados Unidos aumentó considerablemente sus unidades en el Caribe y en la base naval de Guantánamo. Justificaron este aumento anunciando que realizarían maniobras militares en esa área. Como parte de esas maniobras, un batallón de la Segunda División de Infantería de Marina realizó ejercicios de desembarco en las Islas Vieques. Entre el 12 y el 15, embarcan en el portahelicópteros Boxer rumbo a las Islas Caimán, al sur de las villas. Allí se unen al portaaviones Essex, al buque dique que desembarcó los blindados mercenarios, a 3 destructores, entre ellos el Murray y el Conway, y a otros buques no precisados que formaban la agrupación táctica naval cuya misión sería realizar un desembarco directo en Cuba. En el área de las Islas Bimini, cerca de la Florida, se conocía en los días del desembarco la presencia del buque de mando CC-1 Northampton, a bordo del cual se encontraba permanentemente el Estado Mayor y el jefe de la Segunda Flota, los cuales estaban al tanto de los movimientos de la brigada. Esta comunicaba su situación a un mando superior que se denominaba Cuartel General. Una autoagresión a la base naval de Guantánamo pudo haber sido el paso posterior al pedido de ayuda que, cuidadosamente redactado por la CIA, debía traer en cartera al desembarcar el flamante gobierno provisional. Todos estos planes se derrumban estruendosamente ante la rápida y enérgica respuesta de nuestro pueblo. Los mercenarios, en menos de 72 horas, son derrotados. Girón fue la primera derrota del imperialismo en América Latina. En Girón se peleó contra el imperialismo para defender la primera revolución socialista de América. El 17 de abril de 1961 había tenido lugar el desembarco de los mercenarios. Un día antes, la revolución cubana había declarado su carácter de revolución socialista.
Los caminos nos hicieron solos. Cuando el hombre dejó de arrastrarse, los caminos fueron a encontrarse. Cuando el hombre ya no estuvo solo. Enero de 1959. Con el triunfo sobre la dictadura de Fulgencio Batista comienza la revolución. A partir de entonces, ni los rebeldes ni la isla tendrán reposo. Este es el monumento al Maine. Sin ser la intención de sus creadores, para los cubanos, el águila simboliza al imperialismo norteamericano en la isla. La primera águila la derribó el ciclón de 1926. La volvieron a colocar mucho más firme. En Estados Unidos nace la primera campaña contra la incipiente revolución. La prensa y varios congresistas atacan los tribunales revolucionarios creados para aplicar justicia a los asesinos y torturadores de la tiranía. La detención fue a las 4 de la mañana. Traigo aquí porque lo conservaba por que me enfrentaría algún día delante de ti. ¿Te acuerdas que te lo dije? Esta es la bata. Verán que por aquí tiene sangre todavía. Porque me dio una patada en el vientre y tuve una hemorragia. Como me tuve que fajar con ellos para que no realizaran eso, me partieron 2 vértebras. ¿Te acuerdas? Y que tú le diste cuando le dieron la primera pasada de palo, se cayó de rodillas y tú le metiste una patada por el hígado y cayó de bruces al suelo. ¿No recuerdas eso? Así que después que lo asesinaste, lo profanaste también. Que tú eres un vil asesino. Que te vi. ¿Delante de usted? De mí. Delante de mí lo mataste a tiro y después te reíste de cómo se moría. Perdóneme. En Avellaneda número 106, el 6 de octubre a las 7 de la noche. Oiga la señora. Y dime que no. Dime que no. Te sentaste a contarme cómo la habías matado. Dime que no. Dímelo, Calviño. No puedo contestar. Contra individuos como estos se dicta la pena capital. Ante los tribunales comparecen cientos de testigos y sobrevivientes de los miles de asesinatos y torturas que asolaron al país durante 7 años de dictadura batistiana. Solo son fusilados aquellos sicarios a los cuales se les prueba innumerables crímenes. Este es el teniente Enrique Despaine, autor de 53 asesinatos. Miles de soldados y miembros de la policía del régimen son puestos en libertad. Algunos, más involucrados en acciones del batistato, reciben condenas de prisión. Este personaje disfrazado de rebelde es Hermelindo Batista, hermano del dictador. Al igual que a muchos simpatizantes del régimen, se le deja en libertad. La justicia revolucionaria prevalece sobre la venganza. Medio millón de cubanos, espontáneamente, se reúnen para defender esta idea y a la naciente revolución. Mediados de enero del 59, a solo 2 semanas de la victoria rebelde, finaliza la Operación Verdad, que enfrenta a la primera campaña manipuladora de los medios de difusión. Se expresa un nuevo tipo de relación entre gobernantes y gobernados, inédito hasta ahora. Las ancestrales estructuras represivas de una sociedad se demuelen.
El viejo ejército, la policía, el conjunto de los aparatos coercitivos son desmantelados. No es solo la caída de un tirano o un simple cambio de gobierno. Fidel Castro firma como primer ministro del flamante gabinete del gobierno revolucionario. Manuel Urrutia es su presidente inicial. Se toman las primeras medidas de profunda repercusión social que abarcan la vivienda, la rebaja de los alquileres, los precios de las medicinas, la incautación de bienes malversados. Sin enfrentar el problema de la tierra, su pésima e injusta distribución, es imposible una transformación auténtica en la situación económica y social del país. La primera ley de reforma agraria es dictada en mayo de 1959. No es una ley extrema, permite la retención de hasta 30 caballerías a los propietarios. Una indemnización en términos justos está prevista. Decenas de miles de títulos de propiedad se entregan a campesinos que eran explotados en grandes latifundios. Sin embargo, este es el inicio de las abiertas confrontaciones con el gobierno norteamericano. La revolución no comienza mostrando hostilidad hacia los Estados Unidos. Fidel Castro viaja a ese país el 15 de abril de 1959. Eisenhower, que antes había dado la bienvenida a Batista, no lo recibe. Diplomáticamente, Nixon saluda al líder cubano. Mientras, en las calles, Fidel Castro es recibido como un héroe. Did you ask for any economic assistance? No. I came for good relations, for good understanding, for good economical relations. We are now poor country, but in a rich, poor people, but in a rich country. What we want is to work in our rich country. El claro rumbo popular y nacionalista del proceso cubano hace detonar contradicciones internas en sectores de la burguesía nacional. Se produce una crisis dentro del reciente gabinete del gobierno revolucionario. Fidel Castro renuncia a su cargo de primer ministro. El pueblo sale en multitud a apoyarlo. La crisis culmina con la salida del presidente Urrutia y algunos de sus seguidores dentro del gobierno. Osvaldo Dorticós asume la presidencia del país. El silencio cubre la plaza. Un evento extraordinario, único en la historia de América, va a comenzar. Los campesinos lanzan sus sombreros al aire cuando el presidente de la República, doctor Osvaldo Dorticós, anuncia el regreso de Fidel Castro al cargo de primer ministro. Ningún hombre es ni será indispensable. Lo único indispensable aquí, lo digo porque lo siento, es el pueblo. Si la revolución no tuviera el pueblo, estaría perdida. El pueblo es lo que importa y el pueblo lo tiene, la revolución. Fidel Castro regresa al gobierno y su imagen como líder se fortalece ante el pueblo. De nuevo la patria tiene que distraer su tiempo. Alentada por periódicos nacionales y extranjeros, la voz de la contrarrevolución deja escuchar su alarido impotente en una grotesca conspiración donde se confabulan batistianos, latifundistas y trujillistas.
Es una farsa de invasión, pero marca el preludio de una creciente cadena de agresiones y conspiraciones, casi siempre alentadas y provenientes de territorio norteamericano. En octubre, Díaz Lanz, un traidor al ejército rebelde, bombardea La Habana. 47 víctimas es el saldo. Su avión, un bombardero B-25, partió desde Estados Unidos. En el último trimestre del 59 despunta la práctica terrorista de la quema de cañaverales. Las avionetas siempre vienen de rumbo norte. Los cubanos no tienen vocación militarista, ni tampoco la revolución. Es que ya el pueblo, por iniciativa propia, está pidiéndonos a nosotros que les demos las armas y que los adiestremos militarmente. Ya hoy precisamente en La Habana y en Oriente desfiló una milicia armada. Le vamos a poner el ejemplo nuestro cuando tuvimos que alzarnos y tuvimos que pelear. La totalidad de nuestros hombres no conocían el manejo de las armas de fuego. Y quizás en un momento sea necesario que una gran parte de esos ciudadanos tengan que tomar las armas, porque muchos hombres no van a apartarse de la lucha armada si se presenta el momento, y nosotros consideramos que es útil que por lo menos sepan el manejo de esas armas. Nosotros no tenemos ningún temor de armar y de enseñar al pueblo el manejo de las armas, porque esta es una revolución, es un ejército identificado con el pueblo. Así nacen, en el mes de octubre del 59, las milicias nacionales revolucionarias. La isla entera se convierte en un polígono de prácticas. A finales de octubre, la avioneta que trae de regreso de Camagüey al legendario comandante Camilo Cienfuegos se pierde en el mar. Camilo había enfrentado un intento sedicioso encabezado por Uber Matos, entonces jefe del regimiento militar de esa provincia. La búsqueda del héroe dura semanas. Su manera de ser, su carácter, su alegría, su franqueza, su disposición de todos los momentos a ofrecer su vida, a pasar los peligros más grandes, con una naturalidad total, con una sencillez completa, sin el más mínimo alarde de valor, de sabiduría. Un documento del Departamento de Estado norteamericano con fecha 1 de julio de 1959 rezaba: el gobierno de Castro no es del tipo que merezca salvarse. Se comenzó limitando la cuota azucarera que Cuba vendía a Estados Unidos hasta concebir un llamado Programa de Presiones Económicas contra el régimen de Castro, emitido en marzo del 60 desde el mismo Consejo Nacional de Seguridad norteamericano. La cuota azucarera sería suspendida poco después. Era el prólogo del bloqueo económico sobre la isla. A bordo de un avión soviético en el cual viene a completar su viaje desde Moscú, llega al Aeropuerto Internacional José Martí de Rancho Boyeros el vicepremier de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, señor Anastas Mikoyan, que es recibido como huésped de honor del gobierno revolucionario de Cuba. Mikoyan es el hombre clave del gobierno soviético en materia de proyección comercial y económica en los mercados y naciones de todo el mundo. El gobierno cubano se ve obligado a buscar nuevos espacios y mercados en ejercicio de su soberanía. Cuba vende azúcar a la Unión Soviética. Se inicia una relación de solidaridad que rebasa los marcos comerciales. El gobierno norteamericano da un nuevo paso, intentando provocar una crisis energética en el país. Ordena a sus refinerías no procesar el crudo enviado por el Estado cubano, en su mayor parte de procedencia soviética.
La respuesta cubana conduce a las primeras intervenciones de las refinerías extranjeras. A cada medida de presión, el país acosado reacciona radicalizando su proceso. Es 1960, el año de la reforma agraria. Aproximadamente a las 3:10 pasado meridiano del 4 de marzo de 1960, cuando era levantada la tercera lingada de los materiales explosivos que se extraían de la bodega de popa del barco francés La Coubre, un estallido seco, estremecedor, sembró la destrucción y la muerte en la nave. El vapor La Coubre había arribado a La Habana a las 9:14 ante meridiano procedente de Hamburgo, Amberes y Le Havre. Traía en sus bodegas 525 cajas de granadas, 938 cajas de municiones para fusil automático FAL, con un total de 76 toneladas de explosivos. Minutos más tarde, un segundo estallido, de mayor magnitud, asoló el muelle causando un número mayor de víctimas. Habían transcurrido 25 minutos. Y de verdad que es duro recordar eso, porque algunos ya estaban muertos. Había un compañero que yo no recuerdo el nombre, era civil, tenía tanta metralla en el cuerpo que no se podía ver si uno le miraba cuando estaba en el hospital y no definía si era blanco o era negro. Había un compañero capitán al lado nuestro también que perdió una pierna. 101 muertos y más de 200 heridos son las víctimas del peor acto de terrorismo en la historia de Cuba, quizás solo superado por la extraña voladura del Maine. El sabotaje tiene dos objetivos: privar de armas al ejército rebelde y sembrar el terror en la población. A partir de este momento, Cuba decide comprar armas a quien se las venda. Son los meses en que Cuba restablece relaciones con la Unión Soviética y otros países del campo socialista. Aquí, en este acto, ante estos muertos, digamos de una vez que nosotros, es decir, el pueblo cubano, sus obreros, sus campesinos, sus estudiantes, sus mujeres, sus jóvenes, sus ancianos, hasta sus niños, no vacilarán en ocupar su puesto tranquilamente y sin inmutarse y sin pestañear siquiera el día que cualquier fuerza extranjera ose desembarcar en nuestras playas, venga por barco, o venga en paracaídas, o venga en avión, o venga como venga, y vengan cuantos vengan. En el acto por el sepelio de las víctimas del sabotaje nace la más conocida consigna de la revolución. Una sucesión de actos terroristas se desata a partir de este momento. Centros de trabajo, tiendas, lugares públicos, escuelas son sus principales objetivos. Son parte del llamado Programa de Acción Encubierta contra el régimen de Castro, emanado también desde el propio Consejo Nacional de Seguridad de los Estados Unidos. Atentado deja un saldo de 7 jóvenes heridas, entre ellas María Eugenia Echanis, de 16 años, que sufre la pérdida de un ojo. El pueblo sale a las calles reclamando castigo para los terroristas. La ira popular ante la violencia contrarrevolucionaria une más a los cubanos y a todas las organizaciones revolucionarias existentes.
Agosto de 1960. Estadio de béisbol de la capital. Aquí se clausura el primer Congreso Latinoamericano de Estudiantes y el gobierno revolucionario va a tomar una decisión fundamental. Y ese pueblo aquí, delante de nosotros, queremos también consultarlo para que el pueblo también participe directamente en esta medida. Aquel día ocurre algo inesperado. En su afán de controlar todo, Fidel pierde la voz. El público queda a la expectativa. Ante su imprevista afonía, Raúl Castro y el presidente Dorticós convencen a Fidel para que no siga su alocución. Raúl asume la palabra. porque se ha ido una voz por un momento, pero ahí está él y estará. Entonces el líder se repone. Y una a una irá mencionando a todas las compañías norteamericanas que serán nacionalizadas. 1. Compañía Cubana de Electricidad. 2. Compañía Cubana de Teléfonos. Sinclair Cuba Lloyd Company S.A. 24. United Fruit Company. Todos corean el popular "se llamaba", frase atribuida a un general Mambí. El gobierno cubano plantea una indemnización en términos razonables que Estados Unidos no acepta. Ah, la, 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 la. Ah, la, 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 la. El pueblo protagoniza el único funeral alegre de su historia, el entierro de las compañías norteamericanas. Ah, la, 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 la. Ah, la, 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 la. Un carnaval revolucionario que concluye en el malecón habanero con los ataúdes lanzados al mar con rumbo norte. Al mes siguiente, Fidel Castro regresa a Estados Unidos para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas. El clima, ahora, es por supuesto muy distinto al de su anterior viaje. El primer ministro Fidel Castro se marcha dispuesto a acampar en los terrenos de la ONU ante la actitud de la gerencia del Hotel Shelburne y las presiones e interferencias del gobierno yanqui. Sin cuota pero sin amo. No intervención en Cuba, dicen estos carteles. Fidel Castro es invitado por el gerente del Hotel Teresa, ubicado en el centro del barrio negro de Harlem. Acepta y será el único jefe de gobierno que resida en un ambiente popular. En el Teresa lo visita el premier soviético Nikita Khrushchev. Los intentos de humillar y aislar al líder cubano fracasan. Fidel habla en la ONU. En la isla, millones de cubanos lo escuchan. Señor presidente, señores delegados, Cuba no era el primer país agredido. Cuba no era el primer país en peligro de ser agredido.
En este hemisferio todo el mundo sabe que el gobierno de los Estados Unidos siempre impuso su ley, la ley del más fuerte. Desaparezca la filosofía del despojo y habrá desaparecido la filosofía de la guerra.